Buenos días o buenas tardes, compañeros y doctor. Yo soy Marisol Sánchez y les voy a presentar sobre la secreción pancreática exócrina y también secreción intestinal. Esto pues es de mi parte, es una exposición individual, así que yo los voy a acompañar a lo largo de la ponencia. Entonces, como introducción, o más bien como para iniciar, aquí tenemos las competencias a desarrollar. No se las voy a leer, pero ustedes le pueden poner pausa y leerlas. Los temas que vamos a ver van a ser generalidades del páncreas, como un poco de anatomía. Vamos a ver la composición del jugo pancreático, al igual que su función, obviamente. Vamos a ver cómo se forma, cómo está regulada su secreción, además de cómo responde esta ante los alimentos de la dieta. Y por último, vamos a revisar también un poco sobre la secreción intestinal, tanto del intestino delgado como del grueso. Entonces, para iniciar, pues bien sabemos que el páncreas eh, es una glándula secretora y tiene función tanto endocrina como exócrina, pero siempre dejamos de lado un poco su función en el papel, en el lado digestivo, porque siempre es como que, páncreas, insulina, diabetes, pero no. El día de hoy vamos a analizar este otro lado del páncreas que es su papel en la digestión. Entonces, para iniciar, vamos a hablar un poco a manera general del páncreas. Vamos a ver una anatomía a grosso modo. Esta es una glándula retroperitoneal y se encuentra detrás de la curvatura mayor del estómago y está conectada con el duodeno por medio de dos conductos, que sería el pancreático, este que ven aquí, que sería también se le conoce como el conducto de Wirsung y es el más grande. Y también por el conducto accesorio, que es este amarillo que les señalé aquí. Muchas veces este conducto, el de Wilson, suele unirse con el colédoco, pero pues no con todas las personas pasa esto. Y terminan desembocando en el duodeno, aquí en la ampolla hepatopancreática, que también se le conoce como la ampolla de Vater. Aquí podemos ver un pequeño esquema de cómo están interconectados estos conductos. Se unen los conductos hepáticos, forman el conducto hepático común, también se le une el conducto cístico para formar el colédoco y a veces se le puede unir el conducto pancreático. El punto aquí es que van a desembocar en el esfínter y pues en el esfínter que da el duodeno. Eh, entonces, tenemos que el páncreas pues está constituido por una cabeza, que es esta parte que está aquí más anchita, el cuerpo y la cola. Aquí en esta imagen pues lo podemos apreciar un poco mejor, pero es la misma. Entonces, el páncreas, como les mencioné, es una glándula tanto exócrina como endocrina. En el papel endocrino es el que bien conocemos como que secreta hormonas como la insulina, el glucagón, la somatostatina y el polipéptido pancreático. Esto es la secreta directamente en la sangre y es por los islotes de Langerhans, que realmente estos componen tan solo el 1% de las células del páncreas. Eh, y en la porción exócrina tenemos los acinos pancreáticos, estos conforman el 99% del páncreas y son los que van a secretar esta mezcla de jugos y enzimas, que es a la que le conocemos como el jugo pancreático. Se dice que las células del páncreas están dispuestas en racimos de uvas, porque así, por ejemplo, aquí podemos ver una célula, ¿no? Y aquí tenemos los gránulos de zimógeno, que son las enzimas inactivas que va a secretar, y tenemos las células acinares, que pues son los ácidos pancreáticos. Y aquí van a ir formando los conductos. A través de los conductos es por donde se va a transportar el jugo pancreático y van a desembocar en los conductos que ya les mencioné anteriormente, el de los de Wirsung y el pancreático común. Entonces, van a desembocar aquí, van a desembocar las enzimas y también el bicarbonato. Entonces, sabemos que el jugo pancreático, pues el páncreas va a secretar alrededor de 1 litro hasta 1200, 1500 mililitros. Es un líquido transparente, incoloro, y está compuesto, pues, a grosso modo de agua, sales, bicarbonato de sodio, además de enzimas, que ahorita se las voy a mencionar. Entonces, cabe destacar que, pues, como ya les mencioné, las enzimas son secretadas por los acinos. Eh, pero también contiene los acinos, las células acinales también producen una pequeña secreción que contiene sodio y cloro, como dato. Y los conductos, porque les mencioné acinos y conductos, los conductos son los que van a secretar el bicarbonato de sodio y pues van a modificar la secreción pancreática al
secretar bicarbonato y absorber el cloro. Esto se los voy a explicar un poco más adelante. Y como nota, creo que ya lo mencioné, pero los gránulos del páncreas, estas células exócrinas secretan las enzimas, pero en su modo inactivo. Ahorita les vamos a ver cómo es que se activan. Entonces, ahora sí vamos a entrar con lo que es el jugo pancreático. El jugo pancreático, a manera general, está compuesto por cationes, que serían los que ya conocemos, sodio, potasio, calcio, magnesio. Su pH es muy alcalino, suele ser de 8, más o menos. Eh, También secretan iones, como es el bicarbonato, el cloro, y enzimas digestivas, que estas se las voy a explicar un poquito más adelante, además de ciertas proteínas. Bueno, de características generales tiene un alto volumen, es decir, se secreta mucho, tiene las mismas concentraciones de sodio y potasio que el plasma, pero una concentración muchísimo más alta. Se los voy a explicar. También tiene una concentración de cloro más baja que el plasma, es muy isotónica y pues secreta las enzimas pancreáticas, que son las siguientes. Aquí podemos ver, les resalté las tres principales, pero pues son muchísimas más. La más abundante es la tripsina, que es originalmente secretada como tripsinógeno, la quimotripsina, que es secretada como quimotripsinógeno, y la carboxipeptidasa, que es procarboxipeptidasa en su forma decimógeno. Son activadas, bueno, ahorita les voy a explicar cómo se activan, pero bueno, sabemos que el jugo pancreático tiene una alta concentración de bicarbonato y pues de estas enzimas, que son tan solo un poco de las que les estoy diciendo. Y pues las enzimas aumentan ante la presencia del quimo. Ahorita les voy a mencionar un poco más de los estímulos. Entonces, ahora continuando con las enzimas, los principales grupos de enzimas que son secretados, tenemos primero las enzimas proteolíticas, que son la tripsina, quimotripsina y carboxipeptidasa. Estas básicamente, como su nombre lo indica, van a degradar proteínas, o sea, van a pasar las proteínas a péptidos y los péptidos a aminoácidos. También tenemos las que son para grasas, que sería la lipasa pancreática, la colesterol esterasa y la fosfolipasa, que van a hidrolizar grasas, ésteres de colesterol y monoglicéridos, además de que pues, van a separar los ácidos grasos de los fosfolípidos. Y tenemos la milasa pancreática, que esta es más que nada para carbohidratos, va a hidrolizar almidones, el glucógeno, los carbohidratos hasta disacáridos y trisacáridos. Y pues tenemos las que son para nucleótidos, como la ribonucleasa y la desoxirribonucleasa. Entonces, como les mencioné, más que nada las enzimas proteolíticas son secretadas en forma de decimógenos, es decir, en su forma inactiva, que sería la tripsina, pues en tripsinógeno, quimotripsina en quimotripsinógeno y la carboxipeptidasa, pues en procarboxipeptidasa. Estas son activadas por la tripsina, es decir, la quimotripsina y la carboxipeptidasa son activadas por la tripsina, pero la tripsina tiene dos maneras de activarse. La primera es pues por la enterocinasa, que es una enzima que se encuentra aquí en esta imagen podemos ver. Esta es una enzima que se encuentra en las células epiteliales del duodeno. Entonces, el tripsinógeno al ser secretado y entrar en contacto con la enterocinasa, pues va a ser activado. Y entonces el tripsinógeno va a pasar a tripsina y a su vez este va a activar el resto de las enzimas proteolíticas. Pero la otra manera en que se puede activar es que realmente la tripsina es autocatalítica, es decir, al estarse activando tripsina, esta misma tripsina va a activar a los tripsinógenos a tripsina. Entonces, realmente el hecho de que estas enzimas se secreten en su forma inactiva es una manera de, como quien dice, de autoprotección para el páncreas, porque si fueran secretados en su forma activa, estas mismas enzimas causarían la digestión del páncreas y podrían causar lo que se conoce como pancreatitis. De hecho, cuando hay una lesión pancreática y se llega a dañar este mecanismo y las enzimas se empiezan a, a producir sin control, puede causar pancreatitis, pero esto es más que nada porque las mismas enzimas secretan, las mismas acinos, perdón, secretan un inhibidor de la tripsina. Entonces, si se llega a dañar el tejido pancreático, no se va a producir correctamente el inhibidor de la tripsina y la tripsina va a estar aumentando y aumentando y esta a la vez va a estar activando a los simógenos. Entonces, estas mismas van a causar la degradación, la digestión del páncreas. Pero pues, este es su mecanismo de defensa.
porque no se activan en el páncreas, se activan hasta que llegan a la luz del intestino, por la tripsina, como ya les mencioné. Entonces, aquí tenemos, bueno, ya se nos explicó un poquito, tenemos el tripsinógeno, entra en contacto con el duodeno y por la enterocinasa es que se activa y esta misma activada pues va a activar el resto de las enzimas. Y aquí tenemos pues una tablita como a manera de resumen. Entonces, el jugo pancreático no solo contiene enzimas, sino que también contiene bicarbonato y agua, pero estas no son secretadas por los acinos, sino por los conductillos y conductos de los acinos. Entonces, lo principal es que el bicarbonato es el que le va a dar este pH alcalino y va a cumplir las funciones del jugo pancreático, que son amortiguar el jugo gástrico, eh, también va a frenar la pepsina del estómago y va a crear el pH adecuado, es decir, un pH alcalino para que el jugo gástrico pues no dañe el intestino. Entonces, el pH que puede llegar a alcanzar este bicarbonato de sodio es de 7.1 a 8.2 y esto es porque ante un estímulo lo suficientemente fuerte puede aumentar las concentraciones de bicarbonato hasta 5 veces más respecto pues a la del plasma. Entonces esto lo haría altamente alcalino. Y pues digamos que la concentración máxima que puede llegar a haber de bicarbonato sería de 100 a 145 mil equivalentes, que equivale a lo que ya les mencioné, un pH de 8.2. Entonces, ¿cómo es que se secreta el bicarbonato? Bueno, como bien sabemos, para formar el ácido carbónico necesitamos de un dióxido de carbono que provenga de la sangre, entraría a las células pancreáticas y este dióxido de carbono se va a unir al agua. Entonces, el agua a través de la anhidrasa carbónica, como ya lo conocemos, esta reacción va a ocasionar que se convierta en ácido carbónico y el ácido carbónico se puede escindir en iones de hidrógeno y pues en bicarbonato. El bicarbonato, gracias al transporte activo secundario, va a salir de la célula, pero para que salga el bicarbonato, pues tiene que entrar el cloro. Entonces, se puede decir que es como contraproporcional la cantidad de bicarbonato que se secreta con la cantidad de cloro que hay en la célula. Entonces, el bicarbonato sale, entra cloro, pero este cloro pues va a ser siempre reciclado. Si se dan cuenta aquí podemos ver el mecanismo de reciclaje. Entonces sale el bicarbonato a la luz del conducto y los iones hidrógeno también van a salir al espacio intersticial, pero para esto va a entrar el sodio. Entonces, como sale el sodio, pues va a entrar potasio, entra aquí la bomba sodio-potasio TPasa, etcétera. Y todo este movimiento es el que va a ocasionar un gradiente osmótico. Y este mismo gradiente osmótico es el que va a permitir el paso del agua de manera paracelular, es decir, entre células, como podemos ver aquí en la imagen. Entonces, el agua lleva y pues lleva electrolitos a su vez. Y bueno, como les dije, para que pueda salir bicarbonato, tiene que entrar cloro y así viceversa. Entonces, se puede decir que hay una relación recíproca entre las concentraciones de cloro y de bicarbonato. Entonces, por ejemplo, si el bicarbonato aumenta, si aumenta la secreción de bicarbonato, pues aún disminuye la concentración de cloro en la luz tubular, perdón, en la luz del conducto, como pueden ver aquí. Entonces, si aumenta el bicarbonato, va a disminuir la concentración de cloro. Aquí en la tablita podemos ver, cabe destacar que el pH y electrolitos pues se alteran con el flujo y solamente el sodio y el potasio son los que van a permanecer independientes del flujo, o sea, no importa cuánto se esté secretando, van a permanecer, su osmolaridad va a permanecer presente, su osmolaridad va a permanecer, va a permanecer. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, el sodio está intacto, sus niveles están intactos, pero por ejemplo, vemos que está aumentando la secreción de bicarbonato y a su vez está disminuyendo eh, el cloro. Entonces, básicamente eso, y pues obviamente a su vez va a aumentar el pH y la osmolaridad pues se va a mantener. Esta tablita es básicamente lo mismo, nada más la única diferencia es que aquí nos demuestra que lo que ya les mencioné, pues el sodio, pues su concentración sigue siendo igual a la del plasma, pero la concentración de bicarbonato va a ser mayor en el plasma.
y la concentración de cloro va a ser menor que la del plasma, al igual que la de potasio va a ser igual que la del plasma, porque como les mencioné, el sodio y el potasio son independientes del flujo, pero el bicarbonato de cloro tiene una relación de recíproca. Entonces, ¿cómo se forma el jugo pancreático? Bueno, aquí consta de tres fases, al igual que la formación del jugo gástrico. Tenemos la fase cefálica, gástrica e intestinal. En la fase cefálica, el estímulo que van a recibir va a ser básicamente por los alimentos y los sentidos. O sea, al nosotros masticar, al saborear, al oler y al deglutir, es que se va a dar la liberación de la acetilcolina y la gastrina. Todo esto es estimulación vagal. Y pues la respuesta va a ser aumento de secreción de enzimas, nada más enzimas. Ya cuando pasemos a la fase gástrica, ya no va a ser el estímulo tanto por los alimentos, sino por las proteínas de los alimentos y a medida que llega el alimento se va a empezar a extender el estómago y esto va a ocasionar que la gastrina igual se sigue liberando acetilcolina, van a ocasionar un aumento en la secreción de enzimas, aún más enzimas. Ya para la fase intestinal, los estímulos van a ser pues los ácidos del quimo, los ácidos grasos, aminoácidos y péptidos. Y aquí ya va a entrar la secretina junto con la colecistoquinina, igual sigue siendo un reflejo vagal. Entonces, aquí en esta fase ya va a haber presencia de agua y ya se va a estar secretando bicarbonato. Entonces, también a medida que aumenta la secreción de enzimas, ya para la fase intestinal va a empezar a haber ya secreción de agua junto con bicarbonato, pues para que esto tenga un mayor efecto y poder llevar a cabo una correcta digestión. Entonces, este es como otro pequeño resumen. Eh, entonces, para la última fase, como ya les mencioné, para la fase intestinal, aquí ya la secreción pancreática es mucho mayor, ya aquí está llegando a lo principal. Y como les dije, ya en la última fase es cuando se empieza a secretar agua, electrolitos y bicarbonato, porque en las primeras dos es simplemente secreción de enzimas. Bueno, ahora continuando con lo que es la regulación, vamos a tener aquí dos vías, la vía neural y la vía hormonal, que van a usar principalmente a la acetilcolina, a la secretina y a la colecistoquinina. Lo que pasa aquí es que, por ejemplo, la acetilcolina viene de la estimulación neural. Esta es por parte, pues, de fibras del nervio vago. En las fibras parasimpáticas, pues, van a liberar acetilcolina y las fibras simpáticas, pues, van a causar la vasoconstricción, como bien sabemos. Entonces, la acetilcolina va a estimular a las células acinares para producir enzimas, al igual que la colecistoquinina, solo que la colecistoquinina, perdón, es biohormonal. La colecistoquinina igual estimula células acinares para la secreción de enzimas, pero también electrolitos. Sin embargo, estas dos juntas no estimulan para nada la secreción acuosa. Entonces, si no interviniera la secretina, las enzimas se quedarán como quien dice atoradas, por así decirlo, en las células acinares. Entonces, la secretina se va a encargar de brindar una solución acuosa junto con, pues ya el bicarbonato sódico, es decir, agua y bicarbonato, para que, como quien dice, cause un arrastre y poder llevar esta secreción hacia el duodeno. Entonces, a la acetilcolina ser por estimulación neural, pues sabemos que son fibras del nervio vago. En el caso de las hormonales, que son la secretina y la colecistoquinina, la secretina viene de la mucosa duodenal y yeyunal, al igual que la colecistoquinina. Bueno, como ya, esto es lo mismo, o sea, no es solo una estimulación, sino que es estimulación en conjunto. Si no interviniera la secretina, las enzimas pancreáticas estimuladas por la colecistoquinina y la acetilcolina, pues no serviría de nada porque se quedarían atrapadas en los acinos, en los conductos, entonces no habría arrastre y no se podrían vertir en el duodeno. Entonces la secretina es la que va a proporcionar este medio, entonces como quien dice, eh, son efectos combinados. Esto es como un dato extra que me pareció un poco relevante. Aquí podemos ver a los estímulos, que sería, por ejemplo, la secretina, la acetilcolina, la colecistoquinina y estas hormonas ahorita se las voy a mencionar. Pero, por ejemplo, estos se unen a receptores y van a ocasionar la liberación de calcio.
Y pues al haber aceleración de aumento de calcio, pues va a haber formación de AMP cíclico y esto va a resultar en un aumento también de enzimas pancreáticas. Ese es como un mecanismo indirecto y realmente no se sabe mucho de este mecanismo porque no se ha podido estudiar bien, pero pues se los agregué aquí un poquito. Entonces, adentrándonos un poco a lo que es la secretina, tenemos que hacer hincapié en las diferencias entre el estímulo por la secretina y el estímulo por la colecistoquinina. En el caso de la secretina, esta originalmente va a ser secretada como prosecretina por las células S de, del estómago. Entonces, el quimoácido va a ser el que va a activar la prosecretina a secretina, ya que al sentir un pH menor a 5, pues se va a activar la secretina tal cual, pasa al torrente sanguíneo y el torrente sanguíneo va a llegar al páncreas para estimular a las células ductales y así el páncreas va a secretar su característico jugo alcalino, es decir, un jugo rico en iones bicarbonato para neutralizar el quimo. Entonces, la importancia aquí con lo que nos debemos de quedar es que este se va a encargar de la producción acuosa. Básicamente la reacción que se va a dar es que cuando baja el pH, pues por lo general es por el ácido clorhídrico. Entonces el ácido clorhídrico se va a unir al bicarbonato sódico que se está produciendo y vamos a obtener eh, ácido cloruro de sodio, perdón. Vamos a tener cloruro de sodio, además de ácido carbónico. Y el ácido carbónico se va a escindir en agua y dióxido de carbono. Y pues como bien sabemos, el dióxido de carbono va a ser eliminado por la respiración. Y el H2O pues va a contribuir a la solución acuosa, que es lo que les estaba mencionando. Y como dato, pues la secretina usa el AMP cíclico como segundo mensajero. Y este se dice que es un mecanismo de protección ante úlceras duodenales porque si no se llegara a neutralizar el ácido del estómago, pues esto sería, como ya sabemos, desastroso. Además de que aparte de llegar a causar úlceras, podría inhibir la función de las enzimas pancreáticas, ya que estas necesitan un pH alcalino para poder actuar. Entonces, en el caso de la colecistoquinina, la secreción no va a depender en sí del ácido del estómago. Por ejemplo, aquí en la secretina va a depender del quimoácido, pero en el caso de la colecistoquinina va a depender de proteasas, peptonas y ácidos grasos. Estos son los que van a estimular de cierta manera la secreción de la colecistoquinina. También tenemos péptidos pequeños, la fenilalanina, metionina y triptófano. Y la colecistoquinina es secretada por las células I. Entonces, se secreta la colecistoquinina, aquí tenemos segundos mensajeros, y la colecistoquinina no va a causar la producción de bicarbonato, como en el caso de la secretina, sino que esta va a causar la producción de enzimas. Eh, y pues realmente la colecistoquinina tiene un gran papel porque el 80% de las enzimas del jugo pancreático son gracias a este estímulo. Ah, y como nota, pues la colecistoquinina va a tener un efecto positivo sobre la secretina ya que va a potenciar su efecto. Entonces aquí podemos ver básicamente la diferencia. Por ejemplo, si tenemos un estímulo, por ejemplo, aquí tenemos el estímulo, el ácido clorhídrico. Como les dije, la que va a responder al ácido clorhídrico va a ser la secretina. ¿Por qué? Porque la secretina es esta de azul. La secretina se va a encargar de la solución acuosa y la solución acuosa es la que lleva agua y bicarbonato sódico, que se va a disociar, como ya vimos, y se va a producir muy pocas enzimas. Sin embargo, si llegáramos a estar ante la presencia de jabón, que realmente es una grasa, o sea, se refiere a las grasas, no en sí a jabón, eh, se vería muchísimo más la producción de enzimas y pues casi a la par que que la producción acuosa. Y por último, si llegáramos a estar ante la presencia de peptonas, que es básicamente el resultado de la degradación de proteínas, habría una mayor secreción de enzimas respecto a la secreción acuosa, porque pues hay que degradar. Entonces aquí sería mayor la acción de la colecistoquinina y más poca la acción de la secretina. No sé si me explico. Y pues aquí tenemos la diferencia, como les dije, el estímulo para la colecistoquinina son ácidos grasos,
y péptidos pequeños, mientras que el estímulo para las células, mientras que el estímulo para la secretina, perdón, no son proteínas ni ácidos, va a ser, ni ácidos grasos, va a ser ácidos, o sea, una disminución del pH, el ácido clorhídrico principalmente. Ahora, estos son otras dos hormonas que también intervienen, pero la verdad su acción es muchísimo menor en comparación con las otras. Tenemos el polipéptido intestinal vasoactivo, que se parece a la secretina estructuralmente y se va a encargar igual de solución acuosa, es decir, ácido bicarbonato y agua. Pero su respuesta es muy débil. Y por último tenemos el péptido liberador de gastrina, que es producción enzimática más que nada. Ahora, ¿cómo responde el páncreas ante lo que comemos, ante la dieta? Bueno, entre comidas, el jugo pancreático es escaso porque pues no hay necesidad, como les dije, el jugo pancreático se activa. Por ejemplo, si recuerdan las tres fases de la producción, en la fase cefálica, eh, el jugo pancreático se empezaba a secretar por los estímulos de que el olor, la deglución. Entonces, si no hemos comido, pues no va a haber este estímulo, no va a haber estímulo, no va a haber secreción. Postprandial, después de comer, la secreción es máxima. Aquí ya estaríamos en la fase intestinal, que es la última, y es donde les digo que hay una gran producción de enzimas, una gran producción de bicarbonato y agua y todos los electrolitos. Entonces, al nosotros ingerir triglicéridos, pues la principal enzima que va a actuar va a ser la lipasa gástrica. Y pues también va a requerir de las sales biliares, que este es otro tema que va a ser impartido después, pero para la digestión de ácidos grasos o triglicéridos se requiere de las sales biliares. Para las proteínas, pues va a intervenir la secreción gástrica junto con la pancreática y biliar. Y la digestión de carbohidratos, pues va a ser la amilasa salival, seguida por el duodeno y por la amilasa pancreática. Pero, por ejemplo, ¿qué pasa? Cuando comemos grasas o cuando comemos proteínas o glúcidos, que son carbohidratos. Hay diferentes respuestas dependiendo de lo que comamos más. Por ejemplo, en el caso de las grasas, la respuesta va a ser mucho más intensa, mucho más duradera, ya que estos son la mayor fuente calórica que hay y están compuestos pues principalmente de los triglicéridos, como bien sabemos, y lo que va a pasar es que va a entrar primero que nada, principalmente la lipasa pancreática y va a causar una hidrólisis de los triglicéridos. En el caso de las proteínas, pues es una secreción, digamos que intermedia, o sea, en comparación con las grasas, y la digestión va a ser principalmente por la digestión gástrica, también pancreática, y va a intervenir la intestinal. Y lo principal aquí, como ya les mencioné, son las proteasas, que ya las vimos al inicio. Y en el caso de los glúcidos, que son los carbohidratos, realmente la respuesta aquí es mínima. Es muy cortita y es de baja intensidad. A pesar de que los carbohidratos constituyen del 40 al 50% de las calorías en la dieta, eh, pues los glúcidos los consumimos principalmente como polisacáridos, por ejemplo, el almidón, o lo consumimos como azúcares, etcétera. Y como nota, la producción es mínima porque realmente los glúcidos inhiben la secreción, la secreción pancreática. Esto se los voy a explicar un poquito más adelante. Entonces, si tenemos un aumento calórico por un periodo de 2 semanas, un aumento balanceado, digamos, estamos consumiendo más de todo, pero más de lo normal. Entonces, realmente lo que va a pasar es que va a haber una respuesta, como quien dice, balanceada. Si estamos comiendo más, vamos a producir más secreción pancreática. Pero, por ejemplo, este es en el caso de una dieta balanceada. Si estamos consumiendo carbohidratos en exceso, lo que va a pasar es que si estamos consumiendo más carbohidratos que lípidos y proteínas, va a disminuir la secreción pancreática, incluida la amilasa. Y por ejemplo, si se llega, realmente cuando hablamos pues del páncreas, para la secreción de lípidos, perdón, para la digestión de lípidos, el páncreas cuenta con una reserva 10 veces mayor a las necesidades pues que necesita, a las necesidades digestivas. Pero si por alguna razón llega a haber lesión o lo que sea, hay un daño constante del páncreas, esta reserva disminuye hasta el 10%, o sea, si disminuye muchísimo, hasta el 10%, se van a presentar dos signos característicos de la pancreatitis, o sea, de falla pancreática. La esteatorrea,
que es esto que vemos aquí, que es básicamente la presencia de grasa en la orina, y creatorrea, que esta pues no se ve, pero es la presencia de creatinina en la orina. Estos son los signos característicos de una pancreatitis, y esto sucede porque las grasas, bueno, como ya les mencioné, la lipasa pancreática va a digerir las grasas. Entonces, realmente no hay mecanismos complementarios a nivel de mucosa. Entonces, si llega a fallar la reserva de parte del páncreas, esto va a causar, pues, que no se estén digiriendo bien. Mientras que, por ejemplo, las proteínas y los glúcidos sí tienen otros mecanismos de digestión más adelante en el tubo digestivo. Entonces, si llega a fallar el páncreas, ya no va a haber mecanismos que puedan continuar con la digestión de los lípidos, de las grasas, y va a causar esto. Va a ser el daño clínico, el signo clínico principal para saber que hay un problema en el páncreas. Entonces, otros problemas que podemos tener con la dieta sería, por ejemplo, la ingesta de alcohol. El alcohol altera los mecanismos de transporte celular de enzimas y de lisosimas, y esto va a favorecer una activación enzimática que va a disparar la autodigestión. O sea, el alcohol va a inhibir la acción va a inhibir la inhibición de la tripsina, es decir, no va a permitir una correcta inhibición de la tripsina, y ya les expliqué que si la tripsina no se está inhibiendo como debe ser, va a haber la tripsina al activar las otras enzimas, va a causar que haya demasiadas enzimas activas, y estas mismas van a autodigerir el páncreas. Entonces va a haber una mayor viscosidad del jugo pancreático, va a haber mayor secreción de enzimas, como ya les dije, va a haber más producción de agua, electrolitos, y pues también por ende va a aumentar la estimulación por la colecistoquinina. Otras causas en general de la pancreatitis pues pueden ser tóxico-metabólicas, puede ser por el alcohol, por el tabaco, una hipercalcemia, etcétera. Y por ejemplo, en el caso de la pancreatitis aguda, lo que va a pasar es que pues, va a aumentar la secreción gástrica por todo lo que ya les expliqué, va a aumentar la secretina, va a aumentar la secreción pancreática también, y lo que pasa aquí es que las enzimas básicamente se van a quedar atoradas en el páncreas, porque se va a dar una irritación de la ámpula de Vater. Entonces, al estar inflamada, no va a poder pasar correctamente el jugo pancreático, las enzimas se van a caer en el páncreas, y ¿dónde van a realizar la acción? Pues en donde estén, en el páncreas, van a empezar a autodigerirlo, va a aumentar la presión intraductal, y esto mismo va a causar cambios en la microcirculación pancreática. Entonces, es toda una cadenita. Y pues también el hecho de que el páncreas no esté funcionando bien va a causar un aumento de la presencia de grasas y de proteínas. Es, eh, es muchísimo el daño. Y pues la pancreatitis pues puede ser crónica o puede ser aguda, depende de varios factores, pero pues no nos vamos a adelantar mucho porque eso ya corresponde a fisiopatología. Y bueno, ya para terminar, vamos a hablar por último de la secreción intestinal, tanto del intestino grueso como el delgado, además un poquito de su regulación y función. Entonces, primero que nada, vamos a iniciar con el intestino delgado, es decir, en la parte del duodeno. Aquí vamos a encontrar varios tipos de células, empezando por las glándulas de Brunner, que aquí las podemos ver. Están todo aquí a lo largo de, como quien dice, el tracto entre el píloro y la ampolla de Vater. Se van a encargar de secretar un moco alcalino que tiene altas cantidades de bicarbonato. Este moco va a estar secretado ante estímulos, ya sean táctiles o irritantes, más que nada por estímulos del quimo, y también por estímulos vagales y por hormonas como la secretina, pero también pues va a ser inhibido por la estimulación simpática. Aquí básicamente lo que va a pasar es que se va a secretar este moco intestinal rico en bicarbonato, y esto sumado a la secreción pancreática y la biliar, pues va a crear una pared completamente protegida ante el ácido clorhídrico, listo para que llegue el quimo y poder llevar a cabo los procesos de absorción. Entonces, aparte de las glándulas de Brunner, también tenemos otras células llamadas criptas del Lieberkühn, si no me equivoco. Realmente el mecanismo de secreción no está muy bien definido, pero lo que se sabe es que
pues en el intestino delgado la principal función no es la secreción, es la absorción de nutrientes. Aquí, a lo largo de todo el tubo digestivo delgado van a estar estas criptas y va a estar compuesto de dos células, las células calciformes y las enterocitos. En el caso de las calciformes son las que van a secretar el lubricante, el moco, muy parecido al de las glándulas de Brunner. Y este pues va a tener una función protectora. Pero por ejemplo, en el caso de los enterocitos, estos no. Estos sí van a ser secretores, pero también van a absorber. Por ejemplo, van a secretar agua y electrolitos, además de que van a secretar cierta cantidad de enzimas, que ahorita se las voy a explicar, pero realmente no se secretan muchas enzimas en el tubo delgado, solamente por los enterocitos y son unas cuantas. Pero, ok, secretan agua, aparte de las enzimas, secretan agua y electrolitos en todo el tubo digestivo, pero a nivel de vellosidades, no van a secretar, van a reabsorber agua, electrolitos y los productos de la digestión de las enzimas que estos mismos secretan. Entonces, la secreción por parte de los enterocitos va a ser reabsorbida aparte por las vellosidades, porque a fin de cuentas esa es la función del intestino delgado, la reabsorción. Se va a secretar aproximadamente 1800 mililitros por día y tiene un pH alcalino, obviamente, de 7,5 a 8. Esto es algo muy importante. Este mecanismo protege contra las úlceras porque las criptas de Lieberkühn tienen tienen una mitosis continua, entonces tiene una vida media de 5 días, puede ser de 3 a 5 días se están regenerando. Entonces esta misma reparación continua permite que la secreción enzimática esté todo en orden y si llega a haber daño, pues se va a reparar muy rápido. Eh, y la secreción por parte de las criptas va a estar regulada pues por reflejos entéricos, nerviosos locales y van a estar inducidos por táctiles irritantes por parte del quimo, es decir, ante la presencia del quimo. Eh, las enzimas, como les decía, no las secretan otras células del intestino delgado más que los enterocitos. Y pues va a ser muy parecido a lo que ya hemos visto. Para los disacáridos, para pasar disacáridos a monosacáridos, es decir, romper glúcidos, pues va a estar la sacarasa, maltasa, isomaltasa y lactasa, que descomponen a disacáridos a monosacáridos. Para fraccionar péptidos, pues van a estar las peptidasas, o sea, para proteínas, y la lipasa intestinal, que va a escindir ácidos grasos, grasas neutras, perdón, en glicerol y ácidos grasos. Es muy parecido a lo que ya hemos visto. Como les dije, estos son los mecanismos, eh, como quien dice, como les mencioné, pues el páncreas tiene cierta reserva y estos son los mecanismos que van a ayudar, o sea, son mecanismos que para terminar del proceso, vaya. Este es un pequeño resumen, o sea, son todas las enzimas que ya hemos visto. Les voy a hacer un poquito zoom aquí a las de la mucosa intestinal, que es lo que ya les mencioné, la peptidasa, las carboxipeptidasas, la maltasa, eh, la lactasa, sacarasa, isomaltasa, etcétera. Por si la gustan checar, esta tablita la encontré en el Ganon. Eh, Se me hizo un poco más completa que la que viene en el Guyton y en el Rhodes. Ok, ya vimos el nivel de intestino delgado, ahora vamos a checar un poco el intestino grueso. El intestino grueso tiene muy poca función digestiva. Realmente el intestino grueso lo que va a hacer es que va a terminar de formar, pues como quien dice, las heces porque va a secretar muchísimo, muchísimo moco. Tiene muchas criptas de Lieberkühn, es abundante, sin embargo, tiene una secreción enzimática mínima, al igual que una secreción moderada de iones de bicarbonato. No va a tener vellosidades, por lo cual no va a reabsorber. Y su secreción pues está regulada por estimulación a células mucosas y reflejos nerviosos locales. Aquí, en el intestino grueso, como les digo, más que nada se va a producir moco, que tiene la función de ser protector ante expectoraciones, es decir, ante básicamente como que a daño mecánico que pueda llegar a dar las partes sólidas de los alimentos que llegan al intestino grueso. También va a ayudar a adherir a la materia fecal, como les digo, va a terminar de formar las heces, va a proteger contra bacterias y básicamente es una barrera.
Y pues como ya les mencioné, la inervación va a ser, en la inervación parasimpática vamos a tener los nervios pélvicos que van a ocasionar la secreción de moco y el peristaltismo cólico, o sea, van a aumentar el peristaltismo. Eh, y, por ejemplo, si hay una hiperestimulación, pues va a haber una hipersecreción de moco. Esto va a ocurrir, puede ser ante una hiperestimulación, pero también puede ser cuando, pues básicamente es lo mismo, ¿no? Que la secreción va a sobrepasar a la absorción y esto nos va a llevar a una diarrea líquida. Suele ser muy común cuando hay una infección bacteriana por las toxinas que liberan, y una estimulación táctil, un aumento en la presión intraluminal y un exceso en la hormona BIP, como ya les había mencionado, esto puede ser causa de un tumor endocrino. Y pues si no llega a ser controlada esta hipersecreción de moco, pues nos lleva a la gran pérdida de líquidos y electrolitos. Esto es pues bien la diarrea. Un ejemplo muy simple y muy común es la toxina del cólera, que esta toxina va a causar un aumento en el AMP cíclico a partir del ATP. Y como ya vimos, el aumento en AMP cíclico va a causar un aumento en la producción eh, de enzimas. Va a haber mayor intercambio entre el bicarbonato y el cloruro, y esto va a causar una hipersecreción de agua y electrolitos, llevándonos a una deshidratación. Y bueno, ya para terminar, ya hemos visto que la digestión es un mecanismo un tanto complejo, un tanto largo, requiere de muchísimos factores que intervienen, no solo neurales, sino nerviosos, a nivel de ciertos órganos, porque pues a final de cuentas esto es un sistema. Entonces, el papel tanto del páncreas como del intestino son papeles importantísimos. Lo que hemos visto es tan solo un poco de muchísimas otras cosas que poco a poco iremos descubriendo. Entonces, como conclusión, pues no debemos olvidar que el páncreas es más que el productor de la insulina, ni que el aparato digestivo es solamente el intestino. Claro que no. Consta de muchos otros componentes que aún tenemos que estudiar. Y pues ya por último les dejo aquí, les comparto la bibliografía que utilicé. Utilicé bastante más que nada porque me pareció un tema muy interesante, por si gustan consultarla. Y cualquier duda, está el doctor. Gracias. Y yo también, pues.